mostrando, ¿sí? Y compartiendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver hoy es la parte de motor hidráulico, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el proceso de selección del motor hidráulico? Bueno, lo primero que se hace, nosotros tenemos la guía, ¿sí? Que está dada en la cátedra del ingeniero Sánchez, en el aula virtual de él. Tenemos dos posibilidades para arrancar. Una de ellas es que el motor hidráulico esté conectado de forma directa al tambor enrollador de cable, ¿sí? Y la otra es que el motor hidráulico esté conectado de forma indirecta, ¿sí? Es decir, a través de un reductor mecánico, ¿sí? Un reductor mecánico puede ser un reductor de tornillos sin fin y corona o también un reductor de engranajes o directamente engranajes directamente acoplados sobre el eje del motor hidráulico y sobre el eje del tambor enrollador. Entonces, en caso que nosotros tengamos un accionamiento directo, la necesidad de rotación, digamos, el régimen de rotación del tambor enrollador del cable va a ser igual al régimen de rotación del motor hidráulico, ¿sí? Y en el caso de la fuerza y la distancia, digamos, el momento del motor hidráulico se constituye como la fuerza que debe realizar el accionamiento multiplicado por el radio del tambor enrollador, considerando el, ¿cómo se dice? El cable de acero, ¿no es cierto?, que también suma un poquito en el radio. Sería del centro de enrollado hasta el centro del cable de acero donde se ejecuta la fuerza. Entonces, esto es, ¿sí? Esto aquí es para un accionamiento directo. Cuando tenemos un accionamiento con reductor, existe esto aquí, digamos, la RPM o el régimen de rotación del motor hidráulico va a ser el régimen de rotación del tambor, ¿sí? Multiplicado por la relación, ¿sí? Digamos, la relación de transmisión de este reductor o de este par de engranajes influye en las RPM que va a tener el motor hidráulico. Entonces, lo que se hace es multiplicar directamente las RPM del tambor por la relación de este reductor. Se considera que para las RPM no hay caída de velocidad, digamos, porque los engranajes de un reductor no presentan ni una caída en términos de velocidad. Ahora, lo que sí hay un poco de caída es en el par. ¿Por qué? Porque el engranaje tiene, ¿sí?, un cierto rendimiento. Entonces, el momento que debe aplicar este motor hidráulico va a ser un poquito mayor al momento teórico, que sería directamente dividir este momento por la relación de transmisión. Tenemos que agregar adicionalmente el rendimiento mecánico de este par de engranajes, que generalmente es alto, pero debe ser incorporado a la aplicación, ¿sí?
¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, vamos a ver entonces este ejemplo. Básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es identificar dos parámetros principales que son las RPM y el radio. Bueno, leemos un poquito el problema. Dice un malacate que mueve un carro de un aserradero. Dimensionar los elementos de un circuito hidráulico directamente a un tambor. O sea, el accionamiento es directo. Eso es muy importante, no hay reductor. El diámetro enrollador es 300 milímetros y la fuerza es de 560 kilogramos. La velocidad de rotación es de 150 RPM y el rendimiento volumétrico del motor hidráulico, ese vendría a ser el rendimiento volumétrico, de lo que explicamos en la clase pasada, es de el 98%. Entonces, vamos a hacer la identificación de los parámetros. Él dice que el diámetro tiene 30 centímetros, pero el radio es la mitad. Fíjense aquí, es la mitad del diámetro. Entonces el radio va a ser 30 centímetros dividido 2, que es 0,15 metros. Las RPM es un dato y después tenemos el otro dato que es directamente el torque. El torque se calcula como la fuerza por el radio. Estamos hablando de 84 kilogramos de fuerza por metro y eso multiplicado por 9,81 nos da el torque en newton metro. Entonces, vamos a ver, o sea, voy a explicar cómo selecciono la tabla, en cuál ingreso. Bueno, vamos a ir al aula virtual, ¿sí? Vamos a ir al aula virtual, que sería mecánica. Y aquí tenemos las tres tablas, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, la tabla de Venturi, solamente para ver, por ejemplo, fíjense en esta tabla. Nosotros estamos viendo, si nosotros ingresamos con un régimen de rotación de 150 RPM a la tabla, estaríamos más o menos aquí, entre 100 y 200. Y nosotros necesitamos un torque de 80 y 84, a ver, Sí, 84. 84 Sí. kilogramos de fuerza por metro. 824 newton metro. Fíjense que esta tabla de estos motores, acá tenemos deca newton metro, o sea que esto sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y nosotros necesitamos 800 newton por metro. O sea que en esta tabla nosotros estamos muy lejos de poder digamos, transmitir esa potencia. ¿Qué quiere decir? Que este motor es muy chiquito, es decir, no nos va a dar la capacidad para poder realizar esa aplicación de forma directa, ¿sí? Vamos a ver otro, si se quiere, por ejemplo, veamos uno de más abajo. Vamos a ver, por ejemplo, si entro con 150 y quiero llegar hasta 800, igual no voy a llegar, porque esto sería 550, 800 estaría por acá arriba. O sea que todos estos motores orbitales de esta serie, que es la serie MOP, no tienen la capacidad de transmisión de potencia. Si ustedes se fijan en la tabla, ninguno de ellos nos va a poder abastecer esa capacidad, ¿sí? Porque fíjense que es un torque bastante grande, ¿sí? De 824 Nm por metro, a una velocidad bastante alta, que es 150 RPM. Entonces tenemos que ir a la otra tabla, que son motores un poco más grandes, ¿sí? Son motores más grandes de otro principio de funcionamiento que tienen la capacidad de transmitir mayor torque. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo el primero, ingreso en la tabla.
examen de cálculo. Vamos a ver, tabla. Aquí está la tabla. Bueno, estas son las curvas de performance. El primero, fíjense que con 150, nosotros tendríamos que estar acá arriba, o sea que no podemos. Con este tampoco. Con este ya estaríamos en una zona más o menos de trabajo, pero muy exigida. Estas zonas de trabajo que están cada vez más en gris son las zonas que se puede trabajar, pero son bastante exigidas, ¿sí? No es para trabajar de continuo. Bajamos un poco más. Aquí tenemos 150, todavía no llegamos a una zona blanca. Siempre tenemos que situarnos en las zonas blancas, ¿sí? Aquí en 150 todavía no llegamos a una zona blanca. Aquí podríamos trabajar con este en una zona blanca que sería por aquí. Este sería el IAM 300H1, es una posibilidad, pero ya sería dentro de la serie de los H1, sería el de mayor cilindrada, ¿sí? Yo lo que hice fue buscar directamente de la otra serie, que es la serie un poco más grande, que viene después, que están aquí los gráficos. Estos gráficos ya nos permiten un manejo un poco más holgado. Entonces, fíjense en este, por ejemplo, a ver cuál fue el que yo seleccioné. El H2, el IAM 500 H2. ¿Dónde está? IAM 500 H2. En este, por ejemplo, nosotros estamos dentro de 150 RPM, estaríamos aquí en 850 Newton por metro, estaríamos más o menos en una zona bien central del gráfico. También se puede observar estas curvas, ¿sí? Son curvas de rendimiento, ¿sí? Si nosotros estamos más acá en el medio de esta zona, estamos en un rendimiento mayor, ¿sí? En un campo de rendimiento más óptimo. Y también cuando estemos más abajo en el gráfico vamos a estar a una presión menor, ¿sí? Que también es una ventaja en términos de que la instalación no debe ser una instalación tan exigida, con tantos riesgos, no hay tanta posibilidad de roturas ni nada, porque la presión a la cual trabajamos es baja. Nosotros una presión habíamos encontrado, bueno, el ejemplo que se les dio, se le dio un ejemplo que se alcanzaba una presión de trabajo de 110 bar, que es una presión razonable para la industria de la madera, no una presión exagerada. Se ve que el punto encontrado entre RPM y torque está exactamente en el medio, por lo tanto tiene aproximadamente un rendimiento de 0,94, y si nosotros bajamos esta línea más para abajo, aquí vamos a encontrar también el caudal necesario, que es lo que él le llama flow rate, que es en litros por minuto la cantidad de aceite que necesita ese motor para funcionar. Entonces, de este gráfico tomamos toda esa información y luego vamos a hacer el cálculo. Entonces, el rendimiento total lo tomamos del gráfico, es 0,94. Si nosotros teníamos un rendimiento volumétrico de 0,98 que nos da el ejercicio, por despeje nos queda el rendimiento mecánico 0,94 dividido 0,98, porque el rendimiento total es la multiplicación de los dos rendimientos. Entonces, calculamos ahora con esta fórmula 628,3 por el momento, ¿sí? El momento mecánico del motor hidráulico, dividido la diferencia de presión de funcionamiento por el rendimiento mecánico, que es lo que hemos hallado recién, ¿sí? A
aquí está 0,98, en realidad 0,96, ¿sí? Bueno. El desplazamiento nos va a dar un valor de 489,6 centímetros cúbicos por revolución. Lo que vemos ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que es por cada vuelta que realiza el motor, él lleva 489,6 centímetros cúbicos. O sea que es una cantidad importante de aceite. Fíjense que 489 centímetros cúbicos es medio litro, ¿sí? El motor cada vez que da una vuelta, ¿sí? Cada vez que da una revolución, consume medio litro de aceite. O sea, es un caudal importante de aceite que hay que abastecer al motor hidráulico. Y ahí simplemente se calcula el caudal multiplicando digamos, el desplazamiento por las RPM y se afecta por el rendimiento volumétrico, ¿sí? Entonces se obtiene un caudal de cálculo, ¿sí? Es muy parecido, o sea, este caudal es muy similar a el caudal que nos da aquí abajo, ¿sí? Si nosotros trasladamos esto, nos da 75 y el otro nos da 74,98. Es muy parecido, o sea que está correcto. Y luego tenemos que hallar el momento. El momento es, bueno, la presión por este valor de desplazamiento por el rendimiento dividido el valor de 628,3. Esto se despeja de aquí mismo. Entonces nos da 84 kilogramos de fuerza por metro, que es lo mismo que teníamos antes como parámetro. La potencia hidráulica se calcula como 75, que es un valor que tiene que ver con los litros por minuto, el caudal, por la presión dividido 450, que es el factor de conversión. Luego, si eso nosotros queremos ver qué potencia realmente el sistema recibe en su eje, tenemos que afectarlo del rendimiento mecánico, que es 0,96. Este aquí. Bueno, ¿se entendió cómo es el proceso de selección del motor? Sí, profe. Bueno, ahora acá también se hizo un ejemplo. Lo que yo quería explicarle hoy de mañana era que, bueno, este caso es un caso de un acoplamiento realmente importante, es decir, un accionamiento de un equipo bastante grande. Ya lo vemos por la potencia, estamos cerca de 20 HP. En general, se utilizan reductores, ¿sí?, de tipo engranaje o por cadena para bajar un poco la velocidad, ¿sí?, del motor hidráulico y eficientizar, poder utilizar un motor que no sea tan grande y tan costoso. Entonces, también yo le dejé aquí en el aula, en el WhatsApp también, un ejemplo de cómo se utiliza un reductor de velocidad. Entonces, esto que tenemos aquí, esto aquí, se aplica al caso B. El caso B, que sería con reducción de velocidad. ¿Se entendió esto? ¿Para qué se utiliza la reducción de velocidad? Sí, profe, sería el caso 2 es cuando tenemos que usar, cuando no es directo, digamos, la Claro. conexión del... Ah, Claro, al no ser directo, porque viste que el motor hidráulico, si trabaja de forma directa, tiene que efectuar un alto torque, ¿sí?, un torque muy elevado. Y justamente lo que veíamos en las tablas de motores orbitales era, por lo menos para el caso de arriba, que no había ni un motor que nos daba la capacidad en términos de torque, ¿viste? Entonces,
Nosotros lo que hacemos es reducir la velocidad con un engranaje. Si, o sea, se utiliza un engranaje mecánico grande en el enrollador y un engranaje mecánico pequeño en la punta del motor hidráulico. Entonces con eso vos lográs bajar la velocidad y podés trabajar a menor torque en el motor hidráulico. Sí. Bien, bueno, aquí está el ejemplo. Se le deja como tarea de cálculo a usted que continúen las verificaciones. Es todo lo mismo, lo único que se agrega es que cambian las RPM y también cambia un poquito la potencia porque esta transmisión mecánica tiene a la vez un rendimiento mecánico, ¿sí? Pero es muy grande, muy casi cercano a 1. Bien, ahora vamos a ver el circuito, cómo quedaría. Bueno, vamos a tomar el circuito de la clase anterior. Esto lo vamos a copiar. Bueno, el malacate siempre tiene así una transmisión. Esto no va a tener, ¿sí? Porque estamos hablando que solo tiene una... Solo tiene un accionamiento hidráulico. Bien. Y aquí tenemos esta palanca que tiene la posibilidad de ir para los dos lados, ¿sí? Con esta palanca el operador le da para adelante y para atrás. ¿Sí? Sí. Esto está bien porque 120 bar es la presión de trabajo. Vamos a ponerle, qué sé yo, 125, poner para que no esté cortando todo el tiempo. 130. Y esto acá vamos a ponerle 150. 140 está bien para el frenado. Estas son las válvulas de frenado que ayudan a que el motor no golpee, no se genere ese golpe de ariete. Y hay una transmisión mecánica, ¿sí? Esto ya es mecánico, no es hidráulico. Ahí. Y acá estaría el enrollador, ¿no es cierto? Este sería el enrollador de cadena. De cable de acero. Bueno, la fuerza que realiza aquí es de 150 kilogramos. No, ¿cuánto era? 560 kilogramos. Sí, 560. 560. Las RPM que gira esto sería N igual a 150. Está. Bueno, ahí nos faltó corregir un poquito el cálculo, porque acá nos va a quedar un poquito más grande. 4.99 queda, profe. 4.99. Y acá nos va a quedar 4.99. 76 por ahí. ¿Cuánto? 76. 76,49. Y acá esto queda 4.99.
Eso queda 83,99, como que no cambia mucho. Y acá está todo bien. Sí. Está bien. Entonces, fíjense que la potencia de la bomba, el motor este va a tener que ser de 20 HP para poder abastecer toda la caída energética que hay en las... Acá va a haber un poco de pérdidas, en el sistema hidráulico va a haber un poco de pérdidas, entonces con un motor un poquito más grande ya solucionamos el tema. Y bueno, las válvulas son cerradas, ¿sí? Se puede utilizar una válvula de presión a tanque si se quiere, para que mientras que está parado el carro no esté saltando esta válvula todo el tiempo. Entonces cuando el carro está parado, él alivia tanque. El motor es con arranque directo nomás, como siempre. Se utiliza generalmente arranque directo. Salvo casos muy especiales que se utiliza variación de velocidad. Y entonces el operario trabaja con esto. ¿Sí? Y bueno, y ahí más o menos estaría, creo que es eso. ¿Se entendió entonces? Sí, profe, se entendió, sí. Bueno, listo. Yo le subo esto al aula y eso sería todo entonces de la materia. Bueno, profe. Bueno, cualquier cosa, si necesitan algo, avisen. Bueno, profe. Buenísimo. Listo. Bueno, Quedamos así, nos nos, vemos. nos vemos, profe. Chao, Gracias. chao, de nada, hasta luego.